La inseguridad ciudadana es un tema que nos afecta y nos preocupa a todos. Y nos preocupa con razón, porque verdaderamente se siente en todos los estratos sociales y en todos los lugares de nuestro país. Pero ¿qué proponen los candidatos a la presidencia para tratar de cambiar esta situación en la cual verdaderamente lo que se siente es que cada día nuestro país es más inseguro? Veamos sus respuestas en el reportaje de René Astelume. Las encuestas también indican, además de nuestras complejas intenciones de voto, que uno de los tres principales problemas que los electores demandan abordar y solucionar con urgencia a quien finalmente llegue a comandar los destinos del país es la imprescindible seguridad ciudadana. En esta senda, Keiko Sofía Fujimori, si bien recorrió esta semana el interior del país, durante sus mítines en Lima, decidió presentar una de sus mejores cartas en este tema. El general Marco Miyashiro, exintegrante del GEIN, uno de los autores de la captura de Abimael Guzmán. De llegar al gobierno, él sería su ministro del Interior. El general Miyashiro me está ayudando en la elaboración del plan de gobierno y todas las propuestas de lucha contra la delincuencia y la modernización de la policía las estamos trabajando directamente con el general. ¿Qué hay que hacer? Una medida concreta en términos de seguridad. Una. Articular gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales, provinciales y distritales. Y la participación vecinal. Ningún plan resulta si la vecindad, los vecinos no participan en la seguridad ciudadana. Una especie de rondas campesinas urbanas, una especie de rondas urbanas, algo así. No necesariamente, tenemos en las áreas urbanas a la Policía Nacional. Las rondas campesinas son precisamente para las áreas rurales, pero sí se le debe dar más poder y repotenciar a nuestra Policía Nacional. Keiko Fujimori también ofrece mejorar paulatinamente el salario de los policías. Como se sabe, implementar la pena de muerte para los violadores de niños menores de 7 años, pero sobre todo mejorar la infraestructura de la Policía Nacional y la prevención. Tenemos que hacer una interconexión de las comisarías a nivel nacional para que puedan tener acceso a la base de datos de requisitorias, de RENIEC, del Poder Judicial, para que tengan la información adecuada para poder ejercer una mejor labor, no solamente de lucha contra la delincuencia, sino también de lucha contra las mafias organizadas, y para eso se necesita información e inteligencia. El trabajo de prevención es bien importante, por eso lo que debemos hacer es fomentar el arte, la cultura, la música. Yo considero que más deporte va a generar menos drogas. Esto va a permitir que los niños o los adolescentes no caigan en las redes del pandillaje. Y como dice el general, la organización de la población a través de las juntas vecinales. Esto es un modelo que ya está funcionando, se hizo en el campo, ahora tenemos que hacerlo dentro de la ciudad. Estos últimos días, Castañeda Locio decidió pasarlos en Lima y en medio de sus recorridos pudimos hablar sobre sus propuestas en seguridad ciudadana. Fue muy concreto. Primero es prevención, persecución y sanción. En lo que se refiere a prevención hay que crear una cultura de valores, fundamentalmente. En lo que se refiere a persecución lo vamos a hacer. Perú, ahora o nunca. Desde muy niño, cuando vivía en Iquitos, vi a mi padre, que era médico, entrar a la selva y viajar entre las montañas para combatir enfermedades como la lepra y la fiebre amarilla que mataban a la gente más pobre. Comprendí que su sacrificio no fue en vano y que gracias a esfuerzos como los de él, esas enfermedades desaparecieron de nuestra historia. Hoy son otros los males de nuestro tiempo y la pobreza es el mal que en gran medida las contiene. Por eso, a lo largo de mi vida como profesor, economista y funcionario, he vivido la permanente ilusión de que llegará el día en que tengamos un país próspero y moderno, en el que dejemos atrás las miserias y la desigualdad que nos tocó heredar. Gracias a Dios y al esfuerzo de millones de peruanos, entre ellos muchos emprendedores, hoy creo que este sueño está cerca. Creo que un Perú del primer mundo está próximo y que no tendremos que esperar a una nueva generación para verlo hecho realidad. Me alegra aún más saber que no soy el único que vive esta ilusión y que millones de peruanos tienen este mismo sentimiento.
Cambio radical en el Congreso. Para que esto sea posible, vota por cualquier candidato a la presidencia de la República. Pero para el Congreso Nacional, marca la L de Cambio Radical, que nosotros sí haremos que cumplan con cada una de sus promesas. Nosotros vamos al Congreso no a negociar privilegios ni ministerios, sino a fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo y a ponerle las pilas a ese monstruo de insensibilidad y corrupción que es el Estado peruano en su conjunto. Cambio radical en el Congreso. Cambio radical en el Congreso. Para que esto sea posible, vota por cualquier candidato a la presidencia de la República. Pero para el Congreso Nacional, marca la L de Cambio Radical, que nosotros sí haremos que cumplan con cada una de sus promesas. Nosotros vamos al Congreso no a negociar privilegios ni ministerios, sino a fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo y a ponerle las pilas a ese monstruo de insensibilidad y corrupción que es el Estado peruano en su conjunto. Cambio radical en el Congreso. Primero es prevención, persecución y sanción. En lo que se refiere a prevención hay que crear una cultura de valores, fundamentalmente. En lo que se refiere a persecución lo vamos a hacer a través del instrumento más eficiente que debe ser la policía. Para ello significa tener una estrategia de seguridad, significa tener mejores remuneraciones para los policías, significa mayor capacitación, significa mayor equipamiento y dotación a las comisarías como en armamento y tanto como en patrulleros. Y esto es fundamental realmente, porque si no tenemos este elemento va a ser poco lo que se pueda hacer al respecto. Pero además debe estar monitoreado. Si no está monitoreado, es decir, si no hay una observación continua y permanente y hay metas y acciones específicas, en realidad esto va al tacho. Lo que se refiere a la sanción hay que verla desde dos perspectivas. Uno, la aplicación de la ley a través del Poder Judicial. Yo creo que las leyes que hay, general salvo unas que otras que hay que modificar, van por buen camino. El candidato de Solidaridad Nacional fue muy enfático al proponer la mejora del Instituto Nacional Penitenciario para que las cárceles peruanas no sean focos delictivos y que el importante puesto de ministro del Interior no sea tan volátil. Hay dos cosas en todo eso. Uno, que es la incapacidad de las cárceles. Cárceles diseñadas para 1000 personas albergan a 6000. Segundo, hay una condición de injusticia. Hay más de un 70%, un número bastante elevado, que están sin condena. O sea, esas personas están volviéndose delincuentes o están teniendo una revancha frente a la ciudadanía. Si usted además todo esto lo tiene muy bien medido, en realidad va a ir identificando cuáles son los puntos que están funcionando o no. Alejandro Toledo, quien decidió priorizar nuevamente sus visitas al interior del país, como Chimbote y otras provincias de la costa, está convencido de las siguientes medidas. Primero, la modernización de la policía. La modernización de la policía, la capacitación de la policía, la digitalización de la información y el aumento de los sueldos a la policía. Segundo, la reforma de la administración de la justicia para que aquellos que cometen infracciones no salgan fácilmente. El 85% de los que cometen robos, los delincuentes, son reincidentes. Hay que ir fuerte, hay que ir fuerte. El candidato de Perú Posible incidió en una de sus propuestas más conocidas de su plan de gobierno, aumentarle el sueldo a los efectivos de la Policía Nacional. Aquí, durante una conferencia en la Universidad Católica, explica cómo. Primero, aumentar la recaudación fiscal como proporción del PBI. Estamos en 15%, pensamos llevarlo a 19%, ensanchando la base tributaria. Segundo, hay cuentas por cobrar en la SUNAT. Esta semana el candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, llegó hasta Trujillo, considerada una de las ciudades más violentas del país, permanentemente amenazada por bandas de extorsionadores que cobran cupos a transportistas y empresarios. Aquí nos habló sobre su propuesta en seguridad ciudadana, de la creación de la policía rural, el servicio policial voluntario para los jóvenes y sanciones especiales para los delitos que afecten a nuestros turistas. Nuestra propuesta es poner mano dura a la delincuencia, poniendo leyes más severas, tomar medidas preventivas generando más puestos de trabajo para que los jóvenes no vean en el delito una forma de vida. Planteamos una reforma en los penales
porque creemos que la privación de la libertad no le priva el derecho al trabajo y a la educación. Creemos nosotros en mejorar los sueldos de la Policía Nacional del Perú para que los policías que están hoy día de franco, cachueleando, cuidando hoteles, cuidando casinos, etcétera, salgan a las calles a cuidar nuestras familias, que es lo que necesitamos nosotros. Creemos nosotros que tiene que establecerse el servicio policial voluntario remunerado para que los jóvenes puedan incorporarse a la seguridad ciudadana. Ollanta Humala, luego de recorrer mercados y conversar con asociaciones de productores de calzado de los barrios El Porvenir y Florencia de Mora, planteó también modernizar las comisarías e interconectarlas con tecnología de punta. ¿Qué hacer con el secuestrador? ¿Qué hacer con el violador? ¿Qué hacer con el marca? Nosotros al violador, particularmente de menores de edad, le vamos a poner cadena perpetua. Y no va a tener nada de 3x1, 3x2, 3x3, ese señor se pudre en la cárcel. Para los marcas, los secuestradores, etcétera, nosotros vamos a doblarle la pena. Necesitamos darle mayor severidad y no porque es marca, no es sujeto a una sanción igual que el secuestrador. Para nosotros funcionan como una organización delictiva, la cual la vamos a combatir. PPK, por su parte, esta semana recorrió Lima y algunas de sus provincias cercanas como Huaral. Para él, lo primero es aumentar la cantidad de efectivos policiales y mejorar sus condiciones laborales. También contempla mejorar el serenazgo y fomentar el trabajo social con los más jóvenes. ¿Qué propone, por ejemplo, en seguridad? En seguridad no hay ninguna bala mágica que arregle todo. Yo creo que hay que hacer una combinación de cosas. Primero, más policías. El Perú tiene el menor número de policías por 1000 habitantes en toda América Latina, salvo quizás Haití. Necesitamos más policías. Tenemos que cambiar el régimen de trabajo de la policía, porque nadie puede trabajar 24 horas seguidas. Y obviamente eso va a significar darle un aumento a la policía a lo largo de 4 o 5 años. Segundo, debe haber una coordinación con el serenazgo. Tercero, debe haber un esfuerzo para ayudar a los jóvenes a ubicarse y orientarse, porque mucha criminalidad viene de pandillas, de chicos que no tienen nada que hacer, ningún tutelaje, guía que les explique un poco qué deben hacer en el mundo. El programa de PPK ofrece además una lucha frontal contra el consumo de drogas y explica cómo mejorará las comisarías peruanas. Hay que luchar contra la droga, porque de ahí viene también una parte importante de la criminalidad. Y obviamente hay que equipar mejor a la policía, hay que estandarizar los equipos, por ejemplo, todo lo que es radios, comunicaciones, cómputo, no tener 27 marcas de equipos, sino todo estandarizado. Y por ejemplo, para subir los sueldos y todo lo que usted propone, el presupuesto. Eso va a costar un punto del producto. Lo de educación va a costar 2 a 3 puntos del producto. Lo de seguridad, por ejemplo. De seguridad es un punto del producto adicional por el momento. En 4 años. Como vemos, son varias las coincidencias, sobre todo las referidas a los sueldos y a las condiciones de trabajo de la Policía Nacional. Una cosa es escuchar a los candidatos en plena campaña y otra muy distinta cuando se enfrentan con la real complejidad del puesto al que tanto aspiran. ¿Qué tanta diferencia habrá entre sus ofertas y su gestión? Eso lo sabremos en unos meses. Y está con nosotros Alfredo Torres de Ipsos Apoyo. Con él vamos a revisar la